Acá en pantalla te estoy mostrando los resultados que tuvo esta estrategia de trading en los últimos días. Si querés saber cómo crear una estrategia de trading desde cero en 5 segundos y aparte después llevarla a TradingView para saber qué resultados tiene, así como te estoy mostrando en pantalla, quédate en este video. Para empezar a crear nuestra estrategia de trading, primero tenemos que saber los conceptos más básicos de análisis técnico y para eso tenés un curso de análisis en el canal de YouTube que es totalmente gratis y te recomiendo ver. Una vez que ya sabes al menos esos conceptos básicos, podés empezar a crear tu estrategia, pero como te dije antes, lo vamos a hacer en menos de 5 segundos. Para eso nos vamos a ir a la plataforma de Pionex, que tenés el link en la descripción por si te querés registrar, y nos vamos a ir al botón de acá arriba a la derecha que dice más. Donde dice tutoriales vamos a bajar y vamos a seleccionar este que dice Pionex GPT. De ahí nos va a llevar a esta página que es Pionex GPT, que es una inteligencia artificial que automáticamente va a crear la estrategia que nosotros le digamos. Por ejemplo, si yo acá abajo en el cuadrado de texto le digo crear una estrategia de medias móviles, automáticamente me va a dar el código con la estrategia que yo le acabo de pedir. O directamente podemos elegir una de las que ya nos recomienda, como por ejemplo esta de acá que dice quiero una estrategia de momentum. Una vez que le damos ahí, automáticamente la inteligencia artificial nos va a dar este código de programación que después nos va a servir para saber qué resultados conseguimos con esta estrategia. Como un detalle, antes de mostrarles cómo hacer eso que les acabo de mencionar, más abajo nos sale un cuadradito en donde el bot automáticamente nos dice cuánto porcentaje de ganancias consiguió una persona con una estrategia muy parecida a la que nos acaban de dar. Acá podemos ver que consiguió un 62% y si le damos a ver detalles vamos a ver que nos lleva específicamente al perfil de esta persona, que hasta si queremos podemos empezar a copiarlo y empezar a operar con su estrategia. Pero esto igual te lo voy a mostrar más adelante. Volviendo al código, lo que tenemos que hacer acá es copiarlo con este botón de acá y nos vamos directamente a TradingView, que yo acá básicamente estoy en el gráfico de Bitcoin. Acá van a apretar donde dice editor de Pine, van a apretar ahí y van a levantar un poco esta nueva pestaña que se nos acaba de abrir. Acá si quieren pueden hacer clic derecho, nueva estrategia, y se les va a reiniciar cualquier código que tengan. Van a seleccionar todo esto con el mouse y le van a dar a control B corta para que básicamente se pegue el código que nosotros acabamos de copiar en Pionex. Una vez que copiamos este código acá, básicamente le vamos a dar a guardar para guardar esta estrategia y nosotros elegimos una estrategia de momentum, así que vamos a ponerle momentum strategy y le vamos a dar a guardar. Una vez que la guardamos le damos a añadir al gráfico. Así la estrategia que nos acaba de dar el bot y que básicamente acabamos de ponerla en TradingView comienza a funcionar dentro del gráfico de Bitcoin en 5 minutos. En el gráfico, como pueden ver, automáticamente nos van a saltar las entradas que va haciendo esta estrategia y también las salidas que automáticamente va haciendo. Para ver los resultados tenemos que apretar acá que dice simulador de estrategias, levantamos un poco de nuevo y van a ver que acá tenemos el beneficio neto desde que esta estrategia empezó a operar, las operaciones totales que ya ha hecho, casi más de 500, el porcentaje de rentabilidad o porcentaje de operaciones ganadoras y después la máxima serie de pérdidas, que también es el drawdown. Hasta acá nosotros ya creamos nuestra estrategia de trading, también ya creamos hasta nuestro propio bot de trading y lo pusimos a funcionar en TradingView para saber qué resultados podríamos llegar a conseguir. Pero todavía se podría decir que no estamos consiguiendo resultados reales ni ganancias reales. Ahora vamos a ver cómo podemos hacer para comenzar a operar en real con la estrategia que conseguimos. Para eso nos vamos a volver a la página de Pionex, nos vamos a ir arriba a la izquierda donde dice comercio y nos vamos a ir a donde dice Spot Bot. Acá nos va a saltar la plataforma de Spot que tiene la plataforma, pero a nosotros nos interesa acá a la derecha lo que son los bots de trading. Nos vamos a ir debajo de todo y vamos a elegir este que se llama bot de señales. Acá le vamos a dar a crear para básicamente ya poder crear este bot que opere por nosotros con la estrategia que nosotros creamos. Le vamos a dar a más señal personalizada de TradingView. Acá simplemente tenemos que poner un título a esta estrategia que ya sabemos que es de momentum, así que le vamos a poner momentum. Y acá podemos poner una breve descripción si queremos de qué se trata la estrategia. Si queremos o si queremos no, le damos a continuar y acá ya nos va a salir el primer
tutorial que tenemos que hacer dentro de TradingView para que funcione esta estrategia y que evidentemente Pionex pueda operar con lo que nosotros creamos. Básicamente lo que dice ese video es que tenemos que irnos a TradingView y poner la criptomoneda que nosotros querramos operar contra el par USDT en el exchange de Binance. Por ejemplo, si yo quiero operar Bitcoin, voy a buscar BTC USDT y voy a elegir específicamente el que sea del exchange de Binance. Una vez que hacemos esto, puede ser con cualquiera de las otras criptomonedas que evidentemente estén en Binance y también estén en Pionex para poder operar. Y una vez que elegimos este gráfico de Binance y de USDT, nos vamos a ir a la configuración de la estrategia que nosotros creamos, básicamente la que se puso en el gráfico anteriormente. Vamos a irnos a la configuración y acá en propiedades vamos a tener que cambiar algunas cosas para que las señales se puedan enviar a Pionex. Primero, en capital inicial básicamente vamos a poner 100, es como el capital de la cuenta. En tamaño del orden no vamos a tener un contrato, sino que vamos a poner USDT y lo vamos a poner en 100. Y este efecto pirámide tiene que estar en 1. Por último, la comisión vamos a poner la que tiene el exchange, que es básicamente 0.05. Y una vez que ya tenemos todo esto, simplemente nos vamos abajo a la izquierda, le damos a guardar por defecto, así se queda la configuración guardada tal cual lo acabamos de poner y le damos a aceptar. Una vez que hicimos esto, que es lo que dice el tutorial de acá, le vamos a dar a editado y guardado la configuración y le vamos a dar a continuar. Y acá nos va a saltar de nuevo otros pasos muy sencillos y muy rápidos que tenemos que hacer para que el bot comience a funcionar y las señales lleguen al exchange. Lo que tenemos que hacer es muy rápido, nos vamos a TradingView, nos vamos acá a la estrategia de Momentum, la que nosotros creamos básicamente, y en vez de irnos a la configuración vamos a irnos a los tres puntitos que dice más y le vamos a dar a añadir alerta. Acá básicamente lo primero de todo es que en donde dice condición tiene que estar puesta la estrategia que nosotros creamos, que generalmente si hacen esto ya automáticamente aparece puesta. Una vez hecho esto, lo siguiente que tienen que hacer es cambiar el mensaje que acá nos da TradingView. Esto lo van a borrar y lo que van a tener que hacer es volver a Pionex y copiar el mensaje que acá básicamente les dio la plataforma. Se vuelven a TradingView y básicamente acá pegan ese mensaje que les acaba de dar Pionex. Una vez hecho eso, como pueden ver, me lo da como un tick verde, o sea que está aprobado. Y acá tienen que hacer una última cosa, que es irse a notificaciones y donde dice URL de webhook, tienen que básicamente poner esta opción. Una vez que ponen esta opción les va a saltar de nuevo un rectángulo que tienen que completar, muy similar a este del mensaje, y ahí tienen que copiar este URL que les dio Pionex básicamente y pegarlo acá en el cuadrado que les va a salir. Una pequeña aclaración pero muy importante es que por el momento lamentablemente TradingView solo te deja activar esta opción si tenés el TradingView pago, si no, no te va a dejar. Ahora, una vez que ya hicimos ese, que es el último paso de todos, le van a dar acá a he terminado de configurar las alertas y le van a dar a confirmar. Una vez hecho eso, como pueden ver, ya tienen su propio bot de trading creado y ya lo pueden usar para operar. Acá le van a dar a usar esta señal y como pueden ver, acá ya lo pueden empezar a configurar. Lo primero que pueden hacer es elegir en qué par de criptomonedas quieren operar. Nosotros dijimos Bitcoin, así que vamos a poner BTC USDT. Pueden elegir el apalancamiento, en este caso hasta 10x, obviamente siempre con mucho cuidado y gestión de riesgo. Y más abajo el mínimo de inversión, que son 50 USDT. Y básicamente le van a dar a crear bot y ya comienza a funcionar. Ahora, si vos no tenés TradingView pago o por ejemplo tampoco tenés ganas de crear tu propia estrategia de trading, porque la verdad lleva bastante trabajo, hay gente como nosotros que crea su propia estrategia de trading de esta manera, básicamente siguiendo todos los pasos que te acabo de mostrar, pero lo hace de manera pública para que gente como vos o como yo los pueda copiar y pueda operar con su estrategia. Para copiar a otra persona que ya tiene su propia estrategia de trading creada, básicamente nos volvemos a Pionex y acá nos vamos a ir a la opción que dice más y nos volvemos a ir a la opción que dice Pionex GPT. Ahora, en vez de irnos a esta parte donde nosotros creamos la estrategia, nos vamos a ir a la derecha
derecha que dice Mercado GPT y acá aparecen todas las personas que nosotros podemos copiar. Acá tenemos el trader que creó la estrategia, el nombre de la estrategia, el rendimiento que viene generando en los últimos días, meses y hasta en el último año, y también el coste que tenemos por copiar esa estrategia. Hay algunas estrategias que son gratis, como pueden ver acá, algunas que básicamente te piden como reembolso o como recompensa un porcentaje de las ganancias que vos generaste al copiar a esta persona, y también hay gente que le tenés que pagar una comisión mensual o un pago mensual para poder usar su propio bot de trading. Obviamente que a medida que vos más pagues por un bot de trading, puede ser que los resultados también sean mejores, aunque esto obviamente que depende mucho y no siempre es así. Yo por ejemplo voy a copiar a alguien ahora para que lo puedan ver. Voy a copiar a esta persona que se llama Trade Tactics, que tiene un coste gratis, así que es totalmente gratis copiarlo, y para copiarlo le voy a dar a detalle. Acá nos va a llevar a esta página que tenemos una breve descripción de la estrategia, el perfil obviamente de la persona, el rendimiento que viene generando en los últimos meses, años, también el drawdown que tiene la estrategia y por último el botón de suscribirse para copiarlo. Le vamos a dar acá y automáticamente ya nos va a permitir copiar a esta persona. Como pueden ver, moneda a invertir, que es la moneda en la cual estaría operando esta estrategia, el apalancamiento que nosotros podemos elegir, yo básicamente lo voy a dejar en 1, y la inversión que como mínimo son 50 USDT si nosotros nos apalancamos por 1. Si nos apalancamos por más, el mínimo de inversión es menor, pero obviamente que el riesgo es muchísimo más grande y acá sí podemos perder prácticamente todo nuestro dinero. Así que yo voy a invertir $50, voy a copiar a esta persona por 7 días para ver qué resultados tenemos. Le voy a dar a empezar a copiar, le vamos a dar a aceptar y ya automáticamente, como nos va a salir acá el primero de todos, ya empezamos a copiar a esta persona. En el próximo video te voy a mostrar cuántas ganancias o pérdidas terminé generando copiando a esta persona, así que suscríbete al canal si no lo estás, y si hay alguna duda que te quedó en particular podés dejarla en los comentarios, o si no, mirar este video que te voy a dejar en pantalla que capaz te aclare algunas dudas. Ahora sí, nos vemos en el próximo video.